Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga a todos mis hermanos. Ya estamos aquí. Dios los bendiga, Pastor Cristian, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo van? Amén, Dios los bendiga. Aquí estamos arreglando problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Todos mis hermanos, Dios los bendiga. Las personas que pueden ir ingresando, pueden ir colocando, por favor, en el chat de Zoom los nombres y números telefónicos, por favor, para ir colocando la asistencia. Dios te bendiga, Daniela. Manita Alcira, no le veo bien el nombre aquí, Dios la bendiga. Buenas tardes, doña Fran, Dios la bendiga. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos. Manita Carmen, Dios les bendiga. De pronto, si alguien no lo nombra, es porque no alcanza aquí los nombres. Dios los bendiga. Pueden ir colocando los nombres ahí en el chat de Zoom para mirar la asistencia mientras van ingresando. ¿Cómo les ha ido esa semana? ¿Si estuvieron viendo la entrevista que hicieron en Argentina a nuestros hermanos de 3.000 obreros? Buenas, ¿estoy solita? Sí la vimos, sí la vimos. Ah, ok. Ok, pastor. Ok, pastor. Bueno, Dios los bendiga. Esperamos unos momentos. Señor. Vamos a esperar unos minuticos mientras se van conectando. Vale, listo. Adiela, hermanita Adiela. Es que aquí no la veía, ya viene el nombre, está muy chiquitico el nombre. Dios la bendiga. Amén. Amén. ¿De qué parte están conectados? ¿De Ibagué? ¿De Ibagué? Ay, tú eres de Ibagué. Bueno, Dios te bendiga. Yo también soy de Ibagué. ¿Qué parte de Ibagué eres? Ahorita estoy en la Macarena. Ah, ok. Ok, yo vivo en el jardín. Vivo en el jardín. Dios te bendiga. Bueno. Manitos, por favor, vayan poniendo su nombre y su teléfono ahí. Eso está muy bien, gracias. Ahí ya lo van poniendo. Muy obedientes. Ok. Vamos cuadrando cositas. ¿Cómo ha estado, Pastor Cristian? ¿Cómo le ha ido esta semana? Hermana, pues gracias a Dios, bien. Con mucho trabajo para el Señor, pero bien, bien, bien. Amén. Gracias a Dios. Sí. Acá en Ibagué está haciendo está haciendo mucho calor. ¿Sí? Sí, está haciendo mucho calor. No sé en Bogotá cómo está el clima. Pues hace sol y ayer llovió toda la tarde y toda la noche. Sí, aquí ha estado también. Bueno, aquí Ibagué es bien chévere. Aquí Ibagué es bien, hace sol, hace frío, llueve. Bueno, Pero tenemos es todos los climas. calientico. Ibagué es Sí, sí, calientico. sí, es bien calientico. En estos momentos nos hace falta es el mar, porque el resto tenemos todo. Bueno, no sé, Pastor Cristian, si empezamos, doy la información. Sí, Ya nos hermano, hemos... porque me coge el tiempo. Bueno, entonces, dale. Bueno, entonces buenas tardes a todos mis hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Francis Jaramillo. Yo soy la coordinadora junto con el pastor Cristian y la pastora Zuley de este grupo. Dios los bendiga a los que van llegando. Dios los bendiga a todos. Pueden ir colocando, por favor, ahí en el chat de Zoom el nombre con número telefónico para nosotros hacerles el seguimiento, llamarlos, estar pendiente de ustedes, para recordarles que si de pronto alguna pregunta, algo que de pronto no les haya quedado claro, lo pueden hacer por este medio. La idea de la clase de que sea interactuada, que ustedes no entendieron algo. Si ustedes no entienden algo, pues lo puedan preguntárselo al pastor Cristian. Yo sé que el pastor Cristian va a estar muy dispuesto para resolverles a ustedes esas preguntas. Si de pronto en la semana con alguna tareita a ustedes no les queda claro, también lo pueden escribir por el WhatsApp del grupo del pastor Cristian, que también nosotros estamos muy pendientes junto con el pastor Cristian de estas tareas, para que si tienen alguna duda, algo que no entienden, para podérselas aclarar. Amén. También para recordarles que las clases quedan grabadas.
pero también para decirles que si una persona ya lleva 3 clases y no se conecta a las salas de Zoom, nos da a entender de que pues igual no está como asistente, porque hay muchas personas que dicen, no, yo la prefiero ver grabada. La idea no es que la vean grabada, sino que la vean aquí en presencial con el pastor Cristian, que si ya se usa grabada es porque de pronto para reforzar el conocimiento que se adquirió el día de la clase, amén. Entonces para que pues, estemos pendientes de eso, para eso lo de la asistencia, para nosotros estar haciendo ese seguimiento. También para recordarles que el próximo sábado a las 4 de la tarde tenemos el curso de liderazgo de 3.000 obreros, para que por favor inviten a más personas. Recordemos que nuestro movimiento es interdenominacional, no estamos liderando la bandera de ninguna congregación ni de ninguna religiosidad, es interdenominacional. Ustedes pueden invitar también a otras personas para que vean estas clases. Este curso de liderazgo nos ayuda muchísimo a nosotros como personas, para tanto en la vida secular como en la parte espiritual, para nosotros poder ver en qué nivel de liderazgo estamos. Para todos no es simplemente el liderazgo para los pastores o para una persona, digamos, evangelista, no, es para todos, y eso nos ayuda para que nosotros despertemos eso que ya el Señor nos ha dado, amén. Entonces vamos a iniciar, no sé si tengan alguna preguntita acerca de esto. Yo los animo a mis hermanos para que ingresen a esta clase, amén. ¿Tiene alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro referente a la información que les estoy dando. También para recordarles que todos los días, de lunes a viernes, estamos orando de 5 de la mañana a 6:30. La idea es que todos nos conectemos, de que estemos orando, de que coloquemos siempre a Dios en el primer lugar, porque si no estamos orando, pues de nada sirve todo el conocimiento que estamos adquiriendo, amén. Entonces no solo quede solo en el cuaderno o en la mente, sino que también esté en el corazón y que también lo pongamos a funcionar y que pongamos siempre a Dios en primer lugar. Entonces, no sé si tengan alguna preguntita, algo por preguntarme. Amén, Dios los bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Muchas gracias por toda su información. Amén, Muchas hermanita. Gracias. Bueno, un abracito, hermanita. Bueno, para eso estamos. Entonces, por favor, los que van ingresando, coloquen su nombre con número telefónico en el chat de Zoom para hacerlo de la asistencia. Y vamos a empezar, Hermana, Pastor Cristian. Señor, dígame. Por aquí nos pregunta Gabriela que no les enviaron el link de oración de las 5M, que ellos quieren saber cómo se pueden conectar. Bueno, ese link lo envían por el grupo De que 3.000 tenemos obreros y también de 3.000 obreros y por el Facebook. Y por el Facebook no se envía el grupo directamente, pues porque hay personas que de pronto no les gusta que les llenen mucho su memoria, pero pues igual siempre se está enviando en el de 3.000 obreros que estamos todos, ahí se les envía el link todos los días en la mañana, y por Facebook también y por YouTube. Estamos teniendo inconvenientes con Facebook, entonces lo estamos transmitiendo por YouTube, pero siempre se transmite todos los días. Entonces, para que pues igual estemos pendientes, sin embargo, yo voy a hablar con la pastora Zuley si de pronto se autoriza enviarlos a los grupos directamente. Pero pues sí, no lo hemos hecho por respeto a muchas otras personas. Amén. Entonces, pues vamos a iniciar. Pastor Cristian, ¿le gustaría que ore para iniciar o su merced lo va a hacer? Como quiera, hermana, como usted quiera. Bueno, vale. Entonces vamos a orar. Padre amado, Señor, hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Gracias por los hermanos, Señor, que están hoy aquí, Señor, en la sala de Zoom, amado Padre, dispuestos, Señor, a recibir el conocimiento que tú les tienes, amado Señor. Hoy yo te pido que les des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Señor. Que seas tú hablándoles, Señor, a través de tu palabra y a través del Pastor Cristian, Señor. Coloca tu palabra con de nuevo, Señor, en la boca del Pastor Cristian, Señor. Que no sean palabras de hombres, sino sea tu palabra, Señor. Revela, Señor, esto escondido, esto oculto que tú tienes en tu palabra, cada uno de nosotros, amados, Señor. Que aún así hayamos visto los temas, amados, Señor, tal vez en algún otro tiempo, Señor, sea renovado, Señor, ese conocimiento, sea otra vez trayendo fresco ese conocimiento, Señor, y que podamos entender, Señor, tal vez lo que no hayamos entendido antes, Señor.
Revela el evangelio a cada uno de mis hermanos. Revélales el evangelio, amado Padre, por favor. Y haz que lo podamos entender, Señor. Haz que lo podamos entender y poner por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y que también lo podamos dar a conocer, Señor. A eso tú nos has enviado, Señor. A dar a conocer este evangelio, amado Señor. A no quedarnos callados, Señor. A hacer esa pronta respuesta, Señor, al mundo. No es solo conocimiento y tenerlos en un cuaderno, Señor, sino es que lo hagamos vivo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque así tú lo has hecho, Señor. Porque es palabra viva y eficaz lo que tú nos estás dando, amado Señor, y para salvación tanto la mía como la de mi familia y las personas que están en mi entorno y a donde tú nos has de llevar, Señor. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Si alguno no ha sido convencido, Señor, convéncelo por medio de tu Santo Espíritu de pecado, juicio y justicia, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Seas tú haciendo la obra en este día en cada uno de nosotros. Amén y amén. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Los dejo con el pastor Cristian y al final estamos otra vez aquí conectados. Dios los bendiga, hermana. pastor Cristian. Dios les bendiga. Muchas gracias, gracias. Muy amable. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Yo por aquí voy saludando, me toca desde el celular, el hermano Orlando, la hermana Lourdes, la hermana Diela. ¿Quién más veo por ahí? Está Daniela. Daniela, ¿cómo vas? ¿No estuviste la clase pasada? Muy bien, pastor. No, no, señor, no pude, más bien no alcancé, que salí muy tarde de trabajar. Entonces tienes Pero que ver aquí la estoy. clase, no solo para Daniela, sino para los que no estuvieron, tienen que ver la clase grabada para que se pongan al tanto. Recuerden que después de 3 clases, ojo, se habla de 3 fallas siempre y cuando haya una excusa, ¿no? De peso. Si no hay excusa de peso, pues entonces ya saben la información que dio la hermana y de todas maneras queda la clase grabada para que la vean. Está la hermana Mariela, está Gabriela, Dios le bendiga, pastor. Buena tarde. está la hermana Carmen y la hermana Adriana Luna. Entonces los que no estuvieron la clase pasada, necesito que por favor la vean grabada y van sacando los apuntes. ¿Listo? Van Bueno, sacando pues. los apuntes. Listo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Gracias por sacar de su tiempo nuevamente para estar aquí reunidos. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, ya son las 2:15, ¿no? Ya son las 2:15. Los que se van conectando, pues espero que se pongan al día con la grabación. Vamos a hacer un repaso de la clase del capítulo número 3, ¿listo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Listo? Entonces, lo primero que vimos es que es un trasplante de corazón, ¿cierto? Un trasplante de corazón. Y empezamos a desglosar las características. Entonces, la primera es, ¿cuál es la promesa de Dios para el hombre? ¿Cierto que lo vimos? ¿Cuál es la promesa de Dios para el hombre? Y la promesa de Dios para nosotros es que nos daría un corazón nuevo y pondría espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Sí? Otra característica que vimos es cómo lo hace Dios o de qué manera lo hace Dios. ¿Sí? Y eso lo vimos en Ezequiel 36, 26 y versículo 27. ¿Cierto? Después vimos paso a paso lo que Dios hace. ¿Sí? Dios quita o erradica el corazón de piedra que tenemos en nuestra carne, ¿cierto? O sea, el cuerpo de carne y de sangre. Esto lo vimos en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Luego que no hay corazón, coloca un corazón de carne. ¿Sí? Luego que no hay corazón, coloca un corazón de carne. Coloca un corazón de carne. ¿Cierto? Eso lo vimos en 2 de Pedro capítulo 1, que también nos habla sobre la naturaleza divina. Después vimos que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Eso es una característica muy bonita, que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Y eso lo vimos en Juan capítulo 14, versículo 17. Después vimos otra característica y es que Dios nos capacita para entender, guardar y poner por obra su palabra. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Después vimos que nos da morada en el reino de los cielos, ¿cierto? Nos da morada en el reino de los cielos. Eso lo vimos en Juan capítulo 14, versículo 2.
Juan capítulo 14, versículo 2. Después vimos que Dios nos hace sus hijos, otra característica, ¿cierto? Y eso está en Juan capítulo 1, versículo 12. Y como nos hizo hijos, también herederos. Eso es otra característica. Eso está en Romanos 8, 17. Estoy haciendo un repaso rápido para que usted mire sus apuntes. Si está bien y si algo le ha faltado, pues por favor me pregunta o lo anota ahí en sus apuntes. ¿Listo? Otra característica es que Dios nos guarda de la caída. Eso está en Judas, versículo 24, porque Judas solo tiene un capítulo. ¿Sí? También Dios nos provee de lo que necesitamos. ¿Sí? Y hasta ahí vimos las características del primer punto. ¿Sí? El segundo punto, vimos que es crucificar al viejo hombre. ¿Cierto? Crucificar al viejo hombre. Y esa cita está en Romanos, capítulo 6, versículo 6. Y de ahí empezamos a desglosar, mis hermanos, los beneficios de ese hecho de crucificar al viejo hombre. ¿Sí? El primer beneficio es que el cuerpo del pecado es destruido. Está en la misma cita de Romanos capítulo 6, versículo 6. Otro beneficio es que somos libres del pecado. Tomamos esa misma cita de Romanos 6, 6. Otro beneficio es que estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque crucificamos al viejo. Otro beneficio es somos libres de la concupiscencia. ¿Sí? Y les expliqué qué era la concupiscencia. Es el deseo desordenado de los placeres de la carne, ¿cierto? Ese desenfreno por los placeres de la carne. Está en Romanos capítulo 6, versículo 12. Otro beneficio es que estamos sepultados al pecado. Está en Romanos capítulo 6, versículo 4. Otro beneficio que vimos es que tenemos nueva vida. Y tomamos la cita de Romanos capítulo 6, versículo 4. Otro beneficio es que somos muertos con Cristo. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 8 y 9. ¿Sí? Y entonces, si somos muertos con Cristo, pues resucitaremos, a su semejanza. Romanos 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo punto de crucificar al viejo hombre y los beneficios de ese hecho, ¿sí? Que los acabé de mencionar. ¿Listo? Tercer punto. Hablamos que era la circuncisión, ¿cierto? Que significa cortar alrededor de o quitar del corazón. ¿Cierto que sí? O quitar del corazón. Y la característica, o la primera característica, es la promesa que Dios nos da. Está en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cierto que sí? Y después otra característica es que Dios también ordenó, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. ¿Hasta ahí quedamos? ¿Quién me dice, por favor, hasta dónde quedamos? Todos al tiempo, ¿no? Por favor, uno por uno. Amén, hermano, sí. Ahí quedamos. Hasta ahí quedamos, ¿verdad? Hasta ahí quedamos. Entonces, vamos a ver la otra característica, ¿cierto? De la circuncisión del corazón. ¿Sí? Entonces, para que la note. Como es imposible para el hombre circuncidar el corazón, ¿cierto? Porque no podemos hacerlo por nuestros propios méritos ni por nuestra propia obra, es Cristo el que lo hace, ¿sí? Es Cristo el que lo hace. Entonces, vamos a ir a la cita de Colosenses capítulo 2, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 11.
Listo, yo les doy tiempito para que lo anoten y para que lo busquen ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 11. ¿Listo? ¿Algún hermano que me quiera ayudar a leer la cita, por favor? Dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Amén, hermana, muchas gracias. Entonces dice la palabra, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces nosotros no podemos hacer esa obra, es Cristo el que la hace, ¿cierto? Es Cristo el que la hace. Entonces eso también es una característica. Como es imposible para usted y para mí, para el hombre, circuncidar el corazón, Cristo lo hace. ¿Listo, mis hermanos? Cristo lo hace. Ahora, otra característica muy importante. Me avisan si voy muy rápido, si voy muy despacio, si tienen alguna pregunta, por favor prenden el micrófono y la formulan y con mucho gusto yo les contesto, ¿vale? Otra característica, vamos a ver antes de la circuncisión del corazón, ¿listo? ¿Qué pasa antes de la circuncisión del corazón? Para que por favor la anote ahí. Listo, mis hermanos, entonces antes de la circuncisión del corazón estábamos muertos, ¿sí? E incircuncisos en la carne. Vuelvo y repito, antes de la circuncisión del corazón estábamos muertos e incircuncisos en la carne. ¿Listo? Y vamos a leer la cita de Colosenses capítulo 2, ¿sí? Es decir, 2 versículos más del mismo capítulo que acabó de leer la hermana. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Listo, antes de la circuncisión del corazón estábamos muertos e incircuncisos en la carne. Listo, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí ve? Entonces, antes de la circuncisión del corazón, estábamos muertos e incircuncisos en la carne. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona no conoce al Señor, ¿sí? Está muerta. Sencillamente así, son como zombies deambulando por ahí. Son como zombies deambulando por ahí. Por eso dice que Él nos dio vida. ¿Sí ve? Dice, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Que estando muertos en los pecados, ¿cierto? Estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Listo? Entonces, antes de la circuncisión del corazón, estábamos muertos e incircuncisos. ¿Sí? Y eso es un argumento también porque hay gente que dice que ve gente buena y que ve gente mala, pero no, todos los que no conocen al Señor antes de venir a Él están muertos, sencillamente están muertos. Es así de sencillo. ¿Listo, mis hermanos? Otra característica. Ponga atención, estamos viendo antes de la circuncisión del corazón es que estábamos muertos e incircuncisos en la carne. Ahora, con la circuncisión del corazón, para que por favor la anote ahí, con la circuncisión del corazón se quita el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Listo?
Antes de la circuncisión del corazón, estábamos muertos e incircuncisos en nuestra carne. ¿Sí? Ahora, con la circuncisión del corazón, se quita el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Listo? Se quita el cuerpo pecaminoso carnal. Voy aquí a tomar lista de una vez. Me permiten un momentico, yo le tomo foto aquí desde el otro celular para ahorita pasarla ahí al listado. Muy bien. Listo, mis hermanos. Entonces, con la circuncisión del corazón se quita el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Listo? Y eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 11, que ya la había leído la hermana, pero vamos a usar esa misma cita. ¿Listo? Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Preste atención que dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, que con la circuncisión del corazón, ¿cierto? Que es espiritual, se quita el cuerpo pecaminoso carnal. Bueno, Juan David ya puso su nombre ahí, muchas gracias. Voy a tomarle aquí. Y la hermana Luz Adriana también, muchas gracias. Ya le tomé la fotico ahí. Listo, mis hermanos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Díganme, sí señor, no señor, si entendí, no entendí, pero díganme algo, por favor, para poder continuar. Sí, señor, sí entendimos. Amén. Amén, gracias. Y el resto, bueno, el resto si no contesta es porque van bien, ¿vale? Si no contestan es porque están entendiendo. Listo. Entonces, con la circuncisión del corazón, mire lo que pasa. Se quita el cuerpo pecaminoso carnal. Se quita el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? Y dejamos la cita de Colosenses capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Otra característica con la circuncisión del corazón es que se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? La primera que vimos con la circuncisión es que se quita y ahora se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Listo? Vamos a usar Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Listo? Se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera: sepultados con él en el bautismo, si escucha, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿cierto? Por eso dice sepultados con él. Entonces, si somos sepultados con él, también se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal, perdón. ¿Listo? Otra característica con la circuncisión del corazón es que somos resucitados a una nueva vida. Somos resucitados a una nueva vida. ¿Sí? Y vamos a usar esa misma cita en Colosenses 2, versículo 12. ¿Listo? Somos resucitados a una nueva vida. ¿Sí? Y leemos ese mismo versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Escuché. Se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal y somos resucitados a una nueva vida.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Listo? Y usamos esa misma cita de Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Listo, mis hermanos? ¿Me confirman si están anotando? Si voy muy rápido, si voy muy despacio, pero díganme en algo. Amén, pastor. ¿Voy bien? Listo. Voy despacio, voy despacito. Otra característica, mis queridos hermanos, otra característica con la circuncisión del corazón, que es lo que estamos viendo, ¿listo? Se anula el acta, anótelo ahí, se anula el acta que hay en contra de nosotros, ¿sí? Es decir, ese expediente que nos incrimina. Entonces, se anula el acta que hay en contra de nosotros, y esa acta quiere decir expediente. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14, y lo voy a leer. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, con la circuncisión del corazón, ¿sí? Ese expediente, ¿sí? Se anula. ¿Sí? Es decir, eso que nos incriminaba, pues ya no nos va a incriminar más. Por eso dice, anulando el acta de los decretos, escuche bien, que había contra nosotros, es decir, lo que era contrario, ¿sí? Gracias a que tenemos la circuncisión del corazón, se puede anular esa acta o expediente que hay en contra de nosotros. Vuelvo y leo el versículo 14 de Colosenses 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, todo eso que nos incriminaba. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Otra característica. Y es que con la circuncisión del corazón, Dios perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Dios perdonó nuestros pecados. Y ponemos Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, escuche bien, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Listo? Entonces, la persona que ya ha tenido esa circuncisión del corazón, ¿sí? Se le ha perdonado los pecados. ¿Listo? Por eso Dios perdonó nuestros pecados. Otra característica. Despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. Eso es otra característica con la circuncisión del corazón. ¿Listo? Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió. Y eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Listo? Para que lo anote ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Listo? El texto dice de la siguiente manera, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que pasa es que el enemigo creyó que con la muerte del Señor, ¿cierto? Tendría dominio y sería un fracaso, pero fue al revés, ¿cierto? Porque aquí dice que triunfó sobre ellos en la cruz.
se llevó nuestros pecados, nos perdonó, nos dio vida, y gracias a que Jesús murió en esa cruz y fue resucitado por el poder de Dios, es que nosotros le podemos conocer y tenemos vida eterna. Por eso dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió, ¿cierto? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la única persona que perdió ganando fue Jesús, ¿cierto? Porque fue crucificado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿sí? Entonces, lo que para el enemigo era un fracaso, pues resultó un triunfo en la cruz. Y si Jesús no muere, pues nosotros estaríamos perdidos, ¿cierto? Y condenados al infierno. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, esa característica es que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso chiquitico. Estamos viendo qué es nacer de nuevo. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? La hermana Lourdes, el hermano Orlando, ¿me escucha bien? La hermana Adriana, Juan David, la hermana Carmen, Daniela. Cuéntenme. Sí, señor, si le tienen- estábamos escuchando bien. Amén, Gracias. pastor. Pastor, el internet se había ido allá. Tranquilo, hermano Orlando, no se preocupe. Se había ido el internet. Tranquilo, no se preocupe, hermano. El internet casi me había ido. Listo. ¿Y en dónde quedó? Se me había ido el internet. Pero ya volvió. Ah, ok. Ok, hermano Orlando, gracias. Muy amable. Ya. Lo escuché bien. Listo. ¿No tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, ¿Seguros? yo no porque lo estoy entendiendo. Pastor Cristian, entonces haga preguntas, entonces. Si no tienen preguntas, puede hacer usted las preguntas a los hermanos. Yo no soy mucho de preguntar, pero si no tienen alguna inquietud es porque ya les quedó claro, pero bueno, listo, hermana. Voy a hacer unas preguntitas al final, porque entonces yo, por lo que veo, es porque me están entendiendo muy bien. Listo, pero sí voy a hacer unas preguntitas al final, ¿listo? Recuerden que no solamente es escribir un texto o escribir lo que yo les digo, sino que usted tiene que llegar allá en intimidad, escudriñar, orar y decirle, Señor, muéstrame, ¿cierto? Y meditar en las escrituras, ¿cierto? Para que ese conocimiento no se quede por ahí divagando, sino que usted lo pueda poner en práctica, le ponga el sentido, lo entienda, ¿cierto? Porque no es llenarnos de conocimiento ahí cada domingo, llénese de conocimiento y se vuelven duchos en conocimiento, pero en la práctica no pasa nada. Ustedes tienen que escudriñar, tienen que leer y tienen que ir a meditar a ver si es que lo que yo les estoy diciendo acá está en las escrituras o no. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que es nacer de nuevo. Voy a hacerlo rápido, ¿listo? Lo primero es que es un trasplante de corazón, ¿cierto? Y de ahí desglosamos las características. Lo segundo es crucificar el viejo hombre, ¿sí? Y vimos los beneficios de ese hecho, ¿cierto? Lo tercero de lo que estábamos hablando es la circuncisión, ¿cierto? ¿De qué? Del corazón. Y empezamos a nombrar las características, ¿cierto? Las características. Antes de la circuncisión del corazón, ¿cierto? Y con la circuncisión del corazón. Y en la última característica que vimos con la circuncisión del corazón es que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió. ¿Listo, mis hermanos? Hasta ahí vamos 3 puntos. Vamos por el cuarto, para que por favor lo anote ahí. ¿Listo? Para que por favor lo anote ahí. Y vamos a ver el acto de nacer de nuevo es. Ese es el cuarto punto. El acto de nacer de nuevo es. El acto de nacer de nuevo es. Vamos a ir a la cita de Juan, por favor. Juan capítulo 5, versículo 24. Si quiere la hermana Mariela, es tan amable y me ayuda a leer esa cita para que interactuemos todos. Por favor.
Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Listo? Entonces, preste atención, ese cuarto punto es, el acto de nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. ¿Listo? Pasar de muerte a vida. Y vamos a leer Juan 5, 24. Pasar de muerte a vida. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces leemos Juan 5, 24. Dice, de cierto, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ojo con eso. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Mire, pasamos de muerte a vida. Sí, por eso la palabra dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es muy importante. Mire la bondad de Dios. Sí, entonces el acto de nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. Sí, pasar de muerte a vida. La hermana leyó y vuelvo y lo repito. De cierto os digo, el que oye mi palabra, escuche bien, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Por eso en Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces pasamos de muerte a vida, mis hermanos. Esa es la primera característica del acto de nacer de nuevo. Efesios, ¿qué está? Esto es una cita añadida. Si quiere anotar la hermana, Efesios 2, versículo 1. ¿Sí? Que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez le preguntaron a un pastor, él ya murió, ¿cierto? Él se llamaba Leonard Ravenhill, un hombre que me inspiró a mí mucho en el ministerio. Aún después de muerto yo sigo viendo, he visto todas sus enseñanzas. Y una hermana en un culto, pues que no era cristiana, le preguntó que si él oraba por los muertos. Y él le dijo, no, hermana, yo les predico. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, vuelvo y le repito, todos nosotros estábamos muertos. Por eso el acto de nacer de nuevo es pasar de muerte a vida, mis hermanos. ¿Listo? ¿Ya la anotaron? Juan 5, 24 y la leyó la hermana Mariela. Muchas gracias. ¿Listo? Otra característica muy bonita. Pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Listo? Para que su merced la anote ahí. ¿Listo? Pasamos de las tinieblas a la luz. ¿La hermana Gabriela está por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Listo, ayúdame a leer esa cita. Ah, están las dos ahí. Está mamita e hija. Listo. Ayúdame a leer esa cita, porfa. Búscala. Primera de Pedro, ¿Cuál es? capítulo 2. Primera de Pedro 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Ok. Versículo 9. Ah, ya voy. No. ¿Listo? Ya la estoy sacando, pastor. Listo, dale pues. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hermanita. 9, listo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. A su luz admirable. Amén, muchas gracias. Mire lo bonito. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Pues porque estábamos en tinieblas, así de sencillo, y hacíamos lo que no le agradaba al Señor. Pero ahora nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, es decir, que llevemos el evangelio
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, otra característica del acto de nacer de nuevo es que pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Listo? Pasamos de las tinieblas a la luz. Otra característica del acto de nacer de nuevo. Pasar de la potestad del enemigo a Dios. Pasar de la potestad del enemigo a Dios. ¿Listo? Vamos a ir a una cita, Hechos capítulo. Era pasar de muerte a vida. Sí. Pasar de muerte a vida, Juan 5. Pasar de muerte a vida está en Juan 5:24. Acabamos de ver pasar de las tinieblas a la luz y ahora vamos a ver pasar de la potestad del enemigo, es decir, de Satanás, a Dios. ¿Listo? Gracias, pastor. Con mucho gusto. Bueno, hermanito Orlando, ¿está por ahí? Contésteme, pues. Sí, pastor, pero acá hay una bulla grande. No le ponga cuidado a eso. No estoy oyendo muy bien porque hay una bulla. Ah, No me puse los audífonos. Tiene bulla, le están haciendo bulla al hermanito. Bueno, no se preocupe, tranquilo. Entonces, la hermana Adiela, que está conectada por ahí. En Cartagena como que hacen mucha bulla por ahí, no están dejando ir al hermano bien, pero bueno. Vamos a ver acá lo que es pasar de la potestad de Satanás a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Pasar de la potestad del enemigo a Dios. Hermana, por favor, prenda el micrófono si es tan amable, gracias. Y me ayuda con esa cita. Hechos 26, 18. Ahora sí. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, hermanita, muchas gracias. Mire lo bonito, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, ¿cierto? Entonces, pasamos de la potestad del enemigo, ¿cierto? A Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Dios rige nuestra vida, ¿sí? Dios rige nuestra vida, ¿sí? Dios está en primer lugar, ¿cierto? Dios es el que nos direcciona. Dios es el que nos guía, ¿sí? Pues antes estábamos bajo la merced del enemigo y ahora estamos bajo la potestad de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Entonces, esa es otra característica, pasar de la potestad del enemigo a Dios. Y esa cita está en Hechos 26, 18, que fue la que leyó la hermana Adiela. ¿Listo? ¿La hermana Lourdes está por ahí? Si está la hermanita, si me escucha la hermana Lourdes por ahí. Debe tener algún problema con el micrófono. Vamos a ver otra característica. Pasamos de ser esclavos, para que la anote ahí, a ser libres. Pasamos de ser esclavos a ser libres. ¿Listo, mis hermanos? Pasamos de ser esclavos a ser libres. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 32. Juan David está por ahí. Juan David me contesta, porfa. Sí, señor. ¿Me ayudas con esa cita, porfa? Ya un momento. Muchas gracias. Juan capítulo 8, versículo 32.
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias. Gracias, hijo. Pasar de ser esclavos a ser libres. ¿Esclavos de qué? Del pecado, de la concupiscencia, de todo lo que no agrada al Señor. Y ahora somos libres. Y lo leyó Juan David. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Quién me dice quién es la verdad? Jesús. Jesús, así de fácil. Jesús. Amén, hermano. Así de fácil. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otra cita, Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mire, mis hermanos, pasamos de ser esclavos a ser libres. Ya no somos esclavos del pecado. Preste atención, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Listo? Y como fin la vida eterna. Esto está en Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Cómo va con la bulla por allá en Cartagena, hermano Orlando? Cuénteme. Hay como 5 picados, pastor. Y me lo pusieron aquí, atrás de la casa, para que no oyera. Bueno, pero los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien, no se preocupen. Ahí está usted con el corazón dispuesto. No hay que ponerle cuidado a eso. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Otra característica, mis hermanos. Pasar de ser esclavos a hijos de Dios. Pasar de ser esclavos a hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, Gabriel, ayúdame con esa cita, por favor. Y la vas a buscar en Gálatas, capítulo 4, versículo 7. ¿Listo? Entonces esa característica es que pasamos de ser esclavos a hijos de Dios. ¿Listo? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, señor. Léela, porfa. Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Por eso, mire, por eso es que este acto de nacer de nuevo es tan maravilloso. Es esa cirugía espiritual. ¿Sí ve? Pues ya no somos esclavos de la pornografía, del pecado, de la mentira, del robo, de la injuria, del chisme, de la calumnia. Ya no somos esclavos. Y ahora somos hijos de Dios. Y también nos dice que herederos de Dios. Entonces, pasamos de ser esclavos de todo eso. Pastor. Hijos de Dios. Señor. Perdona porque me interrumpí. Pero dice por medio de Cristo. Se ve que Cristo ganó ese Paul. Dice por medio de Cristo. Esa es una promesa que Jesús da para uno. Sí, señor, eso es una promesa. Claro que sí. Gracias. Esa es la promesa, hermano, que Dios nos hace. Nos dice, vea, si usted nace de nuevo, usted pasa a ser hijo de Dios y ya no es esclavo del pecado. ¿Sí? Pues imagínese cómo vive el mundo y cómo corre el mundo, hermano. Esclavos del alcoholismo. Usted va y mira un fin de semana, vea, por allá le ponen música, porque allá en Cartagena
se ve mucho, que toman mucho, bueno, como en otros lados, ¿no? Pero por ser tierra caliente, pues beben un poquito más. Claro que pues el que quiere beber, bebe en tierra fría, en caliente, en templado. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, son esclavos del alcohol, son esclavos de la pornografía. Ahora no, por eso el acto de nacer de nuevo es pasar de ser esclavos a ser hechos hijos de Dios. Sí, mire, yo le cuento esto por testimonio, vea. Vivía atado a las drogas, ¿sí? Aunque no fui drogadicto de vivir en la indigencia, porque gracias a Dios vengo de una muy buena familia. Yo fui adicto a la cocaína, al perico, hace muchos años atrás, ¿cierto? Y Dios me libertó de todo eso. Sí, era adicto, llevaba una vida sexual desenfrenada, bebía mucho, bebía casi todos los días. Entonces mire lo maravilloso del Evangelio y mire lo maravilloso y lo hermoso de ese acto de nacer de nuevo. Sí, y eso es una promesa y lo estamos viendo. Sí, eso es una promesa y lo estamos viendo. Que ya no somos esclavos de nada de eso que le desagrada a Dios, sino que pasamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y si somos hijos, no podemos ser esclavos de nada. Y es contradictorio, mire, porque yo he escuchado gente que dice, es que hay cristianos tibios, pero es que no puede haber un cristiano tibio, ¿sí? Porque dice, no, es que el cristiano de allá es tibio. No, o usted es cristiano o usted no es cristiano. O usted es hijo o usted no es hijo, ¿sí? Porque es que con Dios no existen términos medios, ¿amén? Con el Señor no existen términos medios. Por eso en Apocalipsis nos dice, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de la boca. Con Dios no hay términos medios. O no somos hijos o somos hijos. Y en el mundo solo hay dos clases de personas, los hijos del enemigo y los hijos de Dios. Y aquí solo habemos hijos de Dios. ¿Sí? No hay más. Aquí no somos esclavos del pecado ya. ¿Sí? Mire esa promesa tan bonita. Entonces pasamos de ser esclavos a hijos de Dios. Para Dios no hay términos medios. ¿Sí? No existe ni un cristiano carnal, ni un cristiano mentiroso. Se llama cristiano, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer de nuevo, para que no sea esclavo de la mentira, del robo, del adulterio, de todo eso. ¿Sí? Porque es que a veces hay contradicciones. No, el hermano de allá todavía miente y es cristiano. No, él no se ha arrepentido, no se ha convertido y no ha nacido de nuevo. Porque si sigue mintiendo, ¿cierto que es así? O si sigue robando, o si sigue adulterando, pues sigue en esa vieja vida. Pero aquí estamos viendo todo lo contrario. Por eso el primer punto del acto de nacer de nuevo es que vimos es que pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a su luz. Pasamos de la potestad de Satanás a Dios. Pasamos de ser esclavos a ser libres. Y ahora estamos viendo que pasamos de esclavos a hijos de Dios. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, amén. Amén, hermano, muchas gracias. Otra característica, eso me gusta la alegría del hermano Orlando. Otra característica, preste atención. Pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Hermana Mariela, ayúdeme con esa cita, porfa. Si es tan amable. Colosenses 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén, hermana, muchas gracias. Mire lo bonito, pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos. Eso es muy hermoso, mis queridos hermanos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todo aquel que está bajo la potestad de las tinieblas, pues es amo del enemigo, es siervo del enemigo, perdón, pues le sirve a él. Nosotros le servimos a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén.
Otra característica. Pasamos de ser extranjeros a ser ciudadanos. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, versículo 19. ¿Está por ahí Daniela? Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver, ¿está por ahí Daniela para que me ayudes con ese texto? Amén, pastor, me espera un segundo. Listo. ¿Listo, Daniela? No, pastor, aún no, espérame un segundo. Bueno, tranquila. Deja yo la leo y me ayudas con la próxima cita. ¿Vale? Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Es decir, que pasamos de ser extranjeros a ser ciudadanos. Preste atención. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa palabra conciudadano, sí, quiere decir compatriota, sí, que tiene la misma nacionalidad que el otro, sí. Por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, sí, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Pues la iglesia. ¿Sí? La iglesia somos usted y yo, y todos los que creemos en Jesús conforme a las Escrituras. Eso es la iglesia. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, esa característica es que pasamos de ser extranjeros a ser ciudadanos. Otra característica, pasar de ser tinieblas a ser luz. ¿Sí? Y buscamos en ese mismo libro de Efesios, pero el capítulo 5 y el versículo 8, por favor. La hermanita Lourdes. ¿Me puede leer esa cita, hermana? Si es tan amable. Efesios capítulo 5, versículo 8. Pero prenda el micrófono, hermanita, si es tan amable, que lo tiene apagado. Listo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Han como hijo de luz. Gracias, hermanita. Dios le bendiga. Entonces, pasamos de ser tinieblas a ser luz. Porque en otro tiempo, leyó la hermana, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir andad como hijos de luz? Pues que en todo momento y en todo lugar, ¿cierto? Llevamos el evangelio, predicamos el evangelio y somos testimonio. ¿Sí? Porque somos cartas abiertas leídas por los hombres. Eso es andar en luz. Y que llevamos, predicamos el evangelio y vivimos una vida santa para agradar al Señor. Eso es lo que significa andar en luz. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Entonces pasamos de ser tinieblas a ser luz. Gracias, hermana Lourdes. Otra característica, para que la noten por favor ahí. Pasar de ser carne a ser espíritu. ¿Listo?
Pasar de ser carne a ser espíritu. Entonces, esa cita, me ayuda Gabriela con esa cita que está en Juan 36. Voy, pastor. Ya. No, Juan capítulo 3, versículo 6, perdón, dice que 36. Juan capítulo Juan. 3, versículo 6. Ay, qué pena, hermano, repite nuevamente la cita Lo que es bíblica. nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gracias. Esa cita está en Juan capítulo 3, versículo 6. Entonces, pasar de ser carne a ser espíritu. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Listo? Sí, entonces, pasar de ser carne a ser espíritu. Por eso vuelvo y repito la cita que leyó la hermana. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Si quieren anotar esa cita, está en Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Listo? Esa cita está en Romanos capítulo 8, versículo 5. Vuelvo y la repito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, pasar de ser carne a ser espíritu. Otra característica, pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios. ¿Listo? Pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos. Ese libro es el que más me gusta a mí. El libro de Romanos, aunque me gusta toda la escritura, con este libro es tremendo, hermano. El libro de Romanos es muy bonito. Romanos capítulo 5. ¿Listo? Entonces, otra característica es que pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos, escuche bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cierto? Seremos salvos por su vida. Entonces, pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Pastor, que mi mamá tiene una pregunta ahí. Yo no me dejo escuchar, niña. El pastor, Sí, es que usted señora. había dicho en el anterior, en pasar de carne a ser espíritu, usted dijo Juan 3:6 y luego dijo 8, ¿qué? Perdóneme, qué pena, no escuché el otro. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ah, es Romanos, Dios que pueda. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Mire, todo ese libro de Romanos capítulo 8 habla también de la carne. Y dice también que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y el versículo 7 también dice, por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cierto? Entonces, cuando usted pasa de ser carne a ser espíritu, va a andar en el espíritu. ¿Sí? Y le voy a regalar otra cita, Romanos 8:14, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, el Espíritu Santo no va a guiar a alguien que ande en la carne. Es imposible. Usted tiene que andar en el Espíritu para que pueda ser guiado por el Espíritu de Dios que mora en usted. Ahí para dejarle claro, pasar de ser carne a ser espíritu. Estamos con audífono. ¿Listo? Esos todos son soportes de pasar de ser carne a ser espíritu, ¿sí? Romanos 8:5, Juan 3:6 y Romanos 8:14, ¿sí? Sí, señora. Ah, bueno, pastor, muchas gracias. ¿Listo? ¿Le quedó claro? ¿No más preguntas o tienen otras? Sí me quedó claro, muchas gracias, pastor. Bueno, con mucho gusto. Listo, mis hermanos. Entonces,
Acabamos de ver que otra característica es pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios, ¿cierto? Por eso dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Eso está en Romanos 5:10. Vamos a ver otra característica. Pasar de ser simiente corruptible a simiente incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Listo? No lo hemos leído. Pastor, pero no leímos Romanos 5:10, ¿cierto? Sí, señora, sí lo leímos. Romanos 5:10. Señora, que dice, porque si siendo enemigos, perdón, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Yo fui la culpable porque yo pasé por preguntar. Ok. Gracias, pastor. Qué pena. Tranquila, hermanita, no se preocupe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La hermana Mariela, por favor, ayúdeme con ese texto. Pastor, perdóneme, tenía apagado el micrófono. Tranquila, hermana. Siendo Yo lo tengo. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, muy amable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Entonces, pasar de ser simiente corruptible a simiente, ¿qué? Incorruptible. ¿Listo? Esa simiente, Amén. ¿cierto? Es la simiente de Dios y de Cristo en nosotros, ¿sí? Y se recibe cuando una persona ha nacido de nuevo. Entonces, pasar de ser simiente corruptible a simiente incorruptible, ¿sí? ¿Listo, mis hermanos? Pastor, Señor. es como el corazón, pastor. Cuando dice simiente, es como el corazón que hay que quitar. ¿Qué me dice usted? No le entiendo. ¿Cómo que, pastor? No entendí un poquito ahí. ¿Cómo dice simiente incorruptible? ¿Acá? ¿La simiente incorruptible? Esa simiente de corrupción, ¿cierto? Es esa simiente que se puede corromper, ¿cierto? Que está expuesta al pecado. Ahora, pasamos de ser eso que se puede corromper y que es corruptible a la simiente incorruptible. Es decir, la persona que ha nacido de nuevo tiene la simiente de Dios en él, ¿cierto? Tiene la simiente. ¿La naturaleza? Es correcto. Sí, señor. Gracias. Bueno, mi querido hermano, a eso se refiere con simiente, ¿sí? O sea, esa semilla corruptible que pasa a ser después incorruptible, pero solo a las personas que han nacido de nuevo, ¿sí? Solo a las personas que han nacido de nuevo. ¿Listo, mis hermanos? Otra característica. Acabamos de ver que se pasa de ser simiente corruptible a simiente incorruptible. Otra característica es que pasamos de ser vencidos a ser vencedores. ¿Listo? Pasar de ser vencidos a ser vencedores. Y esta vez, ahora sí, la hermana Gabriela me ayuda con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. La hermana Mariela. Primera de Juan 4, 4.
Amén, pastor. Si gustas puedo leer. Listo, dale. Hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Listo? Pastor, el micrófono Señora. lo saqué. Perdóneme. Señora hermanita. Perdóneme porque tenía el micrófono apagado y lo leí, pero no. No. Bueno, no ya me apareció. ayuda ya me ayuda con la siguiente cita. Bueno, pastor, con mucho gusto. El hermano, presten atención, el hermano Orlando preguntó sobre la simiente. ¿Sí tienen claro lo de la simiente o vuelvo y la explico? Por favor. Sí, listo, mire, él dice, estábamos leyendo antes, pasar de ser simiente corruptible a simiente incorruptible. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿sí escucha? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? No quiere decir que usted no vaya a cometer algún error, pero la diferencia de una persona nacida de nuevo a una persona que no es nacida de nuevo es que la que no ha nacido de nuevo se deleita en el pecado, ¿sí? En cambio, el nacido de nuevo puede cometer algún error o podemos cometer algún error, pero inmediatamente procedemos a un arrepentimiento genuino delante de Dios, ¿sí? Es decir, cometemos un error y nos duele. El Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. ¿Cierto? Entonces cometemos un error, pero no nos quedamos ahí, ni nos revolcamos en el pecado como aquellos que no han nacido de nuevo, ¿sí? Porque todos nosotros vamos a seguir cometiendo errores, ¿sí? Pero no nos deleitamos en ellos. Pero el nacido de Dios dice que no practica el pecado porque la simiente de Dios, ¿sí? Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, tiene esa simiente incorruptible, ¿cierto? Que no va a dejar que usted se deleite en ese pecado o en las obras de la carne o en la concupiscencia de su corazón. Sí, por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. ¿Sí? Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque la simiente, ¿sí ve? Esa simiente incorruptible, ¿sí? Esa simiente incorruptible de Dios permanece en nosotros, que es la que no nos deja ir por desenfreno, con desenfreno por ahí, deleitándonos en el pecado. ¿Listo? Pastor. ¿Ya quedó claro lo de la simiente? Amén, pastor. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla porque yo necesito que, la que sea, yo necesito que ustedes puedan comprender cada versículo, cada texto, para que lo puedan llevar a la práctica. Hermano Orlando, ¿sí quedó claro? Amén, pastor. Listo. Amén, amén. Amén. Gracias. Pasar, vamos a ver la otra característica. Entonces, pasar de ser vencidos a ser vencedores, y Daniela nos leyó el texto de Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién me quiere decir qué hace referencia Juan cuando dice mayor es el que está en vosotros? ¿A quién hace referencia ese texto? A Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios. Es correcto, al Espíritu Santo. Por eso dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Cierto? Ya lo habíamos visto en la clase antepasada, ¿cierto? Que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Por eso dice, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, ¿sí? Que el que está en el mundo. ¿Listo? Y vamos a leer Romanos. La hermana Mariela, por favor, ahora sí me ayuda. Romanos 8. Versículo 37.
Romanos 8:37. Sí, Romanos 8:37. Pastor, me quedé Señora, en pasar ¿a qué? Pasar a vencidos a ser vencedores. pasar de ser vencidos a ser vencedores. Ahí está, la cita que leyó Daniela, sí, primera de Juan 4:4. Y ahora estamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 37. O la va a leer, perdón, la hermana Mariela. Romanos 8:37. Estamos ahí en pasar de ser vencidos a ser vencedores. Gracias, pastor. Prosiga, hermanita Mariela, por favor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bonito ese texto. Mire, yo quiero que siga leyendo el versículo 38 y el 39 para que nos quede un poquito más claro. Entonces empezamos para que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mire lo bonito. Mire lo bonito de ese pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Pasar de ser vencidos a vencedores. ¿Qué quiere decir eso que acabó de leer la hermana? Que ese acto de nacer de nuevo es pasar de ser vencidos a ser vencedores y absolutamente nada puede vencer a una persona que ha nacido de nuevo. Ni la enfermedad, ni la angustia, ni la tribulación, ni absolutamente nada puede vencer a una persona. ¿Por qué? Porque su fe está arraigada en el Hijo de Dios. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Por más que sea difícil la situación, usted tiene que salir a flote, porque el Espíritu Santo mora en usted, porque somos hijos de Dios, porque somos vencedores. ¿Sí? Por eso cuando la aflicción quiera venir a su vida o la tristeza, si usted es nacido de nuevo, no puede permanecer allí mucho tiempo. ¿Sí? Eso no puede permanecer allí mucho tiempo. Y hay que atacarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que pasamos de ser vencidos a ser vencedores. ¿Sí? Todo lo contrario. Y lo acabamos de leer en Romanos 8, 37 y 38 que lo leyó la hermana Mariela. Otra característica del acto de nacer de nuevo es que pasamos de ser amigos del mundo, esto es muy importante, a ser amigo de Dios. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Listo? ¿Está por ahí Juan David? Para que me ayudes con esa cita, hijo, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 4. Ya un momento. Listo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén, hijo, muchas gracias. Mire lo importante de ese texto. Ojo aquí. Aquí vamos a hacer un alto en el camino. Pasar de ser amigo del mundo a ser amigo de Dios. Y mire cómo, mire la característica principal de cómo el apóstol Santiago empieza en ese versículo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No dice, wow, ¿qué es ser amigo del mundo? ¿Qué es ser amigo del mundo? ¿Quién me dice?
Los deleites para todos, los rudimentos, las fiestas, las cosas que hay, que tiene esclavo el ser humano, que no pueden salir. Gracias, hermano. Sí, es correcto. Eso es lo que es ser amigo del mundo. ¿Sí? ¿Qué ofrece el mundo? Los deleites de la carne, ¿cierto? La vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que es contrario a lo que le agrada al Señor. Eso es lo que ofrece el mundo. Es decir, si usted es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire lo delicado del asunto. Aquí el apóstol nos dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no ofrece nada que tenga que ver con el Señor. ¿Sí? El mundo nos ofrece todo lo contrario de lo que le agrada a Dios. ¿Listo? Entonces, pasamos de ser amigos del mundo para ser amigos de Dios. ¿Listo? Y por último, vamos a leer una cita que está en 2 Corintios 5:17 que dice, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, acabamos de ver el cuarto punto, que es el acto de nacer de nuevo es. ¿Listo? Y hagamos el repaso. Hagamos el repaso. Entonces, cuarto punto, el acto de nacer de nuevo es. Lo primero es que pasamos de muerte a vida. ¿Listo? Pasamos de muerte a vida. Lo segundo, pasamos de las tinieblas a la luz. Lo tercero, pasamos de la potestad de Satanás a Dios. Lo cuarto, pasamos de ser esclavos a ser libres. El quinto, pasamos de esclavos a hijos de Dios. El sexto, pasamos de la potestad de las tinieblas, al reino de los cielos. El séptimo, pasamos de ser extranjeros a ser ciudadanos. El octavo, pasamos de ser tinieblas a ser luz. El noveno, pasamos de ser carne a ser espíritu. El décimo, pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. El onceavo, pasamos de ser simiente corruptible, yo les expliqué, a simiente incorruptible. ¿Sí? Después, pasamos de ser vencidos a ser vencedores. Y por último, vimos pasar de ser amigo del mundo a ser amigo de Dios. ¿Listo? Y leímos una cita final en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a entrar rápidamente. Nos queda media hora todavía, son las 3:30, ¿cierto? Vamos a entrar rápidamente en esa media horita y vamos a ver el capítulo 4. ¿Listo? Vamos a ver el capítulo 4. Pastor, ¿no es el 5? Señora. Señora. El capítulo, el que vamos a ver, ¿no es el capítulo 5? No, señora, el capítulo 5 es diferente. Entramos a ver el capítulo 4. Vamos a repasarlos otra vez. El capítulo 1 vimos ¿para qué nacer de nuevo? Ese fue el capítulo 1. ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Cierto? Acto de nacer de nuevo es. Sí. El capítulo 2 es ¿qué no es nacer de nuevo? ¿Se acuerda que vimos a Cornelio? ¿Sí se acuerdan que vimos a Cornelio, las características de Cornelio? Después vimos a Nicodemo, ¿sí se acuerdan? Ese es el segundo capítulo. ¿Listo? El tercer capítulo, ¿qué es nacer de nuevo? Ese es el tercer capítulo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cierto? Que es el que acabamos de ver. Y el cuarto, en el cual vamos a iniciar,
es convencimiento de pecado. Convencimiento de pecado. ¿Listo? Convencimiento de pecado. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, presten atención aquí, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede convencer a una persona de estas tres características, de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Es decir, usted puede... Señora. ¿Me regala la cita y me hace el favor de... Juan capítulo 16, versículo 8. No se escucha. ¿Ya me escuchan, hermanos? Sí. ¿Por qué se me apagó el micrófono si yo no le oprimí nada? Venga, miramos aquí. Ya. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Listo, entonces esa cita está en Juan 16, versículo 8. Recuerde que Jesús le está hablando a los discípulos y él les dijo, pero yo digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en este capítulo 4, el primer punto que vamos a ver es el convencimiento de pecado. Recuerde que usted y yo no podemos convencer a nadie, ¿sí? Usted puede predicar todos los días, puede evangelizar todos los días, pero el único que tiene la capacidad de convencer a una persona de pecado, justicia y juicio es el Espíritu de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, pero la obra la hace el Espíritu de Dios. Y simplemente usted tiene que predicar el Evangelio y el Espíritu Santo convencerá los corazones de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ven? Listo. Entonces, convencimiento de pecado. Convencimiento de pecado. Vamos a ver la primera característica y es el pecado en el hombre. ¿Listo, mis hermanos? El pecado en el hombre. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 19 y Romanos 5, 12. Entonces, la hermana Mariela me ayuda con Romanos 5, 12 y el hermano Orlando me ayuda con Romanos 5, 19. Después de que la hermana Mariela lea. Sí, señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Hermano Orlando. Porque así como la... ¿5 qué? 5, 19. Como la... Porque así como la... Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Continúe. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, hermano. Muy amable. Listo, entonces presten atención y por allá se escucha el vallenato. Por allá se escucha el vallenato. Listo, mis hermanos, presten atención. Aquí también, hermano, cuando yo estoy enseñando en la iglesia, mire, yo enseño todos los días en la iglesia,
Sí, aquí en la iglesia que yo pastoreo se llama Sendas Antiguas. Estamos bajo la cobertura del pastor Israel. Y cada vez que vamos a enseñar, hay algún ruidito, hermano. O me ponen música, o ponen a andar las motos, o me ponen carros afuera. Eso es un despelote, hermano, pero toca continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el pecado en el hombre. ¿Sí? Aquí nos dice estos textos que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? El primer Adán, ¿cierto? El primer Adán. ¿Sí? Y leímos Romanos 5:12 y Romanos 5:19. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cierto? Por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 19 que leyó el hermano Orlando dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Listo? Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sí? Esa palabra simiente viene de la palabra semen. ¿Sí? El pecado se transmite por la simiente. ¿Sí? Por eso José no podía tener relaciones con María. ¿Sí? Porque si no, Jesús hubiera nacido como usted y como yo, ¿cierto? Por eso dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Porque el libro de Romanos nos dice que bueno, ni a uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, ¿sí? Por eso Jesús fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y era la simiente de Dios, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo vino sobre María. Por eso dice, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Y así el pecado entró y la muerte también y pasó absolutamente a todos los hombres, ¿sí? Entonces, la primera condición del hombre, ¿cierto? Es que es pecador y que todos nacemos pecadores, ¿sí? No hay excluido ni a un uno que puedan nacer santo. Ninguno. ¿Sí? Todos los hombres, ¿sí? Están bajo esta condición antes de conocer al Señor, ¿sí? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso el hermano Orlando leyó, porque así como por la desobediencia, ¿sí ve? La desobediencia de Adán, entonces, después por la obediencia de Jesús, seremos constituidos justos, ¿sí? Eso es una característica, que el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán. Otra característica de convencimiento de pecado. Aquí hay una prohibición del Señor, ¿sí? Hay una prohibición del Señor. ¿Dónde? En el huerto. ¿Una prohibición para quién? Para el primer Adán, ¿sí? Para el primer Adán. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, por favor. Vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, preste atención, aquí vamos a hablar sobre la prohibición de Dios, para que anote la característica, la prohibición de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, escuche, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo primero que vemos es que hubo una prohibición de parte de Dios, ¿sí? Pero Adán y Eva hicieron todo lo contrario, porque el ser humano es así, o somos así. Tendemos a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Y aquí estaba la prohibición, y él le dijo, mire, de todos los árboles pueden comer. ¿Usted se imagina cuántos árboles habían allí en el huerto?
Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, que había infinidad de árboles, infinidad de frutos. Y le dijo, pero mire, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. ¿Quién me dice de cuántos años murió Adán? ¿Quién me dice de cuántos años murió Adán? ¿Quién me dice? No, pastor, no entendí cómo. ¿Quién me dice de cuántos años murió Adán? ¿Ninguno? 900 años. 130 años. 930 años. Él murió de 930 años. Está Entonces, en el versículo 5. Ah, no, digo, y engendró hijos, dice. venga, y entonces, ¿por qué en este versículo Dios le dice, en el versículo 17, porque el día que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás? ¿Por qué no murió inmediatamente? Porque murió espiritualmente en ese momento. Porque tuvo una muerte espiritual, sí señora, gracias hermana, tuvo una muerte espiritual, ¿sí? Tuvo una muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Pues la separación de Dios. ¿Qué es lo que hace? El pecado, ¿sí? El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Eso es lo único que puede hacer separación entre usted y Dios. El pecado. Entonces, miren, el pecado es peor que el enemigo y peor que la carne. El pecado. ¿Sí? Y estamos viendo la prohibición de Dios para Adán. Y él le dijo, mire, dice que le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol. Mire, uno se imagina y dice de todo árbol es porque había muchísimos. Coma de todos ellos, deleítese en ellos, pero ese árbol que está ahí de la ciencia y del bien y del mal, no coma, porque ciertamente morirá. ¿Sí? Ahora vamos a la otra característica, el pecado de Adán. Después de la prohibición de Dios, una característica, vemos la otra característica que es el pecado de Adán. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Listo? ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Amén. Léalo, hermanito, gracias. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias, hermano. Mire cómo se presenta el pecado aquí. Y el pecado siempre se va a presentar así. Dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría y que era agradable a los ojos. Es que así se presenta el pecado. ¿Sí? Por eso es que mucha gente que no ha nacido de nuevo cede ante la tentación y ante el pecado. Sí, porque el pecado se presenta agradable, ¿cierto? Porque es vistoso, porque es codiciable. Y que era lo que Dios le prohibió, ¿cierto? Al hombre. ¿Sí? Que fue la segunda característica que vimos, la prohibición de Dios para el hombre. Y ahora estamos viendo el pecado de Adán. Pero mire quién incurrió primero. Ahí vio la mujer, ¿sí escucha? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se han escuchado que comparan ese fruto del cual comió Adán y Eva con una manzana? ¿Se han visto?
La mayoría de gente compara ese fruto con una manzana, pero Amén, amén. pero las escrituras no nos dicen que era una manzana, simplemente nos dicen que era un fruto. Era un fruto y posiblemente era un fruto que se daba también en la tierra de Israel, pero no era una manzana o una pera. Solo nos dice que era un fruto, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo es por qué después de la prohibición hicieron todo lo contrario, ¿sí? El pecado de Adán. Y mire que hay algo muy bonito, y es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 cita lo que sucedió en el huerto con Adán y Eva. El apóstol Pablo cita lo que sucedió con Adán y Eva. Mire lo que dice. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿sí? Le está diciendo, mire, yo temo que así como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, mire, la serpiente fue astuta, ¿sí? Por eso dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió. ¿Sí? Vamos a ver la última característica. Vamos a ver la última característica para finalizar hoy. Es que la muerte entró por un solo pecado. ¿Listo? Entonces, el capítulo 4, estamos viendo el convencimiento del pecado. ¿Sí? Y lo primero es el pecado en el hombre. De ahí vimos, el pecado entró en el mundo por un hombre. Estamos viendo la prohibición de Dios, el pecado de Adán, y ahora vamos a ver la muerte entró por un solo pecado. Romanos 5, y finalizamos con esto. Romanos 5, versículo 16. ¿Listo? La muerte entró por un solo pecado. Y dice, Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. ¿Cuál fue ese pecado? Pues la desobediencia. Es así de fácil. Dios les da lo que ellos necesitaban, ¿cierto? Se los dio y les dijo, mire, de esto no pueden comer, y ellos hicieron lo contrario, es decir, que desobedecieron al Señor. Entonces la muerte entró por un solo pecado. Y eso lo leímos en Romanos 5:16. Y vamos a dejar hasta ahí. Listo, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Y para la próxima clase vamos a empezar con el segundo punto, que es la condición del hombre frente a Dios. ¿Listo? La condición del hombre frente a Dios. Qué pena, pastor, ¿qué seguía? ¿La condición de qué? Ese lo vemos para la próxima clase, hermana. La condición del hombre frente a Dios. Ah, ya. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar rápidamente porque necesitan la sala. Eterno Dios y Padre, te amo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso de enseñanza con mis hermanos. Yo te pido en el nombre de tu Hijo que seas tú dándole, Señor, ese corazón entendido, esos ojos para ver, esos oídos para oír, Señor, todos los días, todas las